Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Yo soy Adriana Pacheco de Hablemos Escritoras. Estoy muy contenta de recibirlos en este espacio que hemos creado para hacer visible la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Es un verdadero privilegio tenerlos a todos reunidos en una gran fiesta en donde lo que estamos viendo son amigos, son caras de gente que pues ha apoyado la literatura de tantas maneras. Le doy las gracias a Brenda Ortiz, quien está atrás bambalinas siempre, y que nos ayuda tanto, y le doy infinitas gracias a doña Carmen Bullosa, que viene de verdad a celebrar con nosotros este bellísimo libro que de verdad nos ha cautivado. Gabriela Pollitt, muchísimas gracias por confiar en Hablemos Escritoras, encantada de tenerte aquí con esta fiesta, y bueno, definitivamente Chatos Inhumanos por esta apuesta que siempre están apoyando y haciendo posible que todo esto se dé en este espacio con estas publicaciones. Y bueno, pues el programa va a ser muy agradable. Vamos a empezar ahorita. Bueno, ya estoy presentando a Sara Cordón, Ulises González, ya agradecí a Carmen Bullosa, a Gabriela Pollitt, y en un momento voy a dejar el micrófono para Ulises González para que nos platique un poco acerca de la experiencia que fue tener y que es tener este libro tan maravilloso y todo lo que significa para su proyecto editorial. También, bueno, de alguna manera necesitamos agradecer a Sara Cordón porque siempre es una aliada dentro de Chatos Inhumanos, todo lo que están haciendo en equipo, Sara y Ulises. Y bueno, pues los dejo ahorita con esta bienvenida para que Ulises nos vaya contando qué fue, qué significó. Ustedes saben muy bien este libro tan maravilloso. Y los invito a todos los que están también presentes a que nos sigan en nuestras redes, en las redes sociales, en la página. Somos el podcast más grande del mundo, la enciclopedia más grande del mundo, especializada y dedicada en escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, traductoras, críticas y sus editoriales. Le damos las gracias en nombre de todo el equipo y bueno, pues adelante entonces. Ulises, te dejamos el micrófono. Estás en mute. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Voy a usar los siguientes 5 minutos para conversar un poco sobre cómo fue el contacto entre Gabriela Pollitt y Chatos Inhumanos. Quiero agradecer muchísimo a Adriana Pacheco, a todo el equipo de Hablemos Escritoras, a Carmen Bullosa. Me siento súper honrado de que Carmen esté acá en un evento de Chatos. Parece una cosa, no sé, una cosa fantástica, pero todo ha sido fantástico desde que conocí a Adriana Pacheco, y quiero agradecer de paso a Jennifer Thorndike, que fue quien me puso a Adriana en el camino, porque fue el que le dijo que había un grupo editorial, una revista de literatura en Nueva York, que tenía que entrevistar al director de la revista, y fue así como se comenzó a dar esta relación. Pues particularmente Gabriela Pollitt es una especie de bomba en el mejor sentido de la palabra. Bomba porque a donde llega todo el mundo tiene que escucharla, genera ruido, genera conversación. Así fue cuando estuvimos en la Feria de Libro de Nueva York, que llegó, dijo, consígueme, yo quiero hablar, voy a ir, voy a pagarme el pasaje, voy a llegar ahí, voy a estar. Estuvo, y todo el mundo creo que recuerda esa charla que tuvimos los chatos en NYU, se acuerda de lo que dijo Gabriela sobre la necesidad de ampliarnos, de salirnos de la burbuja de la academia, de buscar gente afín que no necesariamente tenía que ver con los libros, de abrirse a la comunidad, de crear comunidad, que creo que es lo que de alguna manera motiva a los chatos y nos sigue alentando. No es simplemente el hecho de tener libros y autoras maravillosas como Gabriela, sino de crear un espacio para escritores que de alguna manera sienten la dificultad de estar en un país donde pues el castellano no es el idioma más importante, pero que sienten que es el idioma que necesitan para comunicar su arte, para comunicar sus ideas. Y creo que todo eso está de alguna manera en la obra de Gabriela Pollitt, a quien yo conocí
no como narradora, sino con ese maravilloso libro Unwanted Witnesses, que tenía que usarlo para mi tesis, donde habla sobre la crónica y habla sobre los cronistas y los peligros que es para un periodista trabajar en Latinoamérica. Y fue una gran sorpresa conocerla y ahora tenerla como una autora del catálogo de Chatos. Entonces, como decía Gabriela, ha escrito un libro que creo que los chatos nos sentimos orgullosísimos de tener. Es una novela extraordinaria que si no la han leído, los invito a leerla. Creo que el personaje principal se queda en la memoria de quien lee la novela. Las ideas, las situaciones, la relación madre-hija, esta situación de, creo que muchos de nosotros estamos en este momento en que la edad comienza a llamarnos y plantearnos cosas acerca de nuestro futuro, nuestra vida, el sentido de la vida, pues y está siempre lo que hemos dejado atrás, ¿no? La familia, los hijos, lo que vemos, lo que nos espera en los siguientes años, y por otro lado el amor por los libros, por la literatura, por el arte. Entonces siempre es un balance, siempre hay que hacer un balance difícil de hacer, sobre todo cuando, por más que nos sintamos parte del sistema de este país, de alguna manera, bueno, yo como profesor en CUNY, como he graduado del Graduate Center, del doctorado, así como Sara, y en el caso de Gabriela, pues también con maestrías, doctorados en Estados Unidos y con una carrera de profesora. Creo que siempre es una dificultad adicional tener que hacer todo este enfrentamiento con el futuro como extranjera hasta cierto punto en este país. Entonces, creo que el libro de Gabriela encaja perfectamente dentro del proyecto de Chatos, y sé que como ella es una bomba, pronto todo el mundo comenzará a hablar. Ya la he visto de un podcast que admiro en Buenos Aires, hablando de la obra de Gabriela Pollitt. Espero que este libro sea una manera de que entre a nuevos lugares y que la conozca más gente y que conozca lo que se escribe en los Estados Unidos. Gracias otra vez y las dejo, Gabriela y Carmen, para que prosigan con la charla. Gracias a todos ustedes por estar aquí en esta presentación. Mil gracias. Muy buenas noches tengan todos. Yo tengo que dar las gracias. Por supuesto, Hablemos Escritoras, a Adriana, mil gracias, a Brenda Ortiz, a Ulises González y a Sara Cordon, de los Chatos Inhumanos, por esta hermosa y bien cuidada edición. Se los agradezco mucho, estoy encantada de estar aquí y, sobre todo, quiero agradecer a Gabriela Pollitt por esta novela tan deliciosa, que he disfrutado enormemente. Yo acepté estar aquí por Adriana, porque admiro el trabajo que ha hecho, la devoción que tiene por las autoras. Llegó el libro, vi lo bello que era el libro, y cuando lo leí, pues casi me voy para atrás. Dije, pero era mi día de suerte. Era cuando me avisó Adriana que tenía que... Bueno, lo he disfrutado infinito. Es una absoluta delicia de novela, un libro en muchos sentidos arrobador, llegaría yo a decir eso, con un personaje que empieza siendo una especie de anti-Marie Kondo, lo contrario de lo que se espera del orden de una mujer, que a veces se deja ver a ella misma como un ser intransigente y grosero, que le sale a sus hijos con algo muy áspero, y en la que a veces el caos mismo en el que ella vive, porque está enferma de mal de Diógenes, enferma, se puede llamar enfermedad eso, vive en medio de un caos tremendo. No voy a contar la anécdota de esta poderosa novela, pero este caos que a veces se entromete en los párrafos y que ilumina de una manera muy especial toda la historia. O sea que prepárense, quienes no la hayan leído, a leer un libro lúcido y único,
y que no espante al lector pensar que es un libro único, porque es una novela que sabe bienvenir a todo lector con una dulzura, ya dije áspera, ácida, enojosa y siempre dulce. Es como lo que es algo y la palabra dulce. Siempre tiene ella algo ahí dulce y carnal, inteligente, sensual. La novela está tan bien armada que acepta estos cambios de su propia historia, la transformación que vamos a ver ocurrir y vamos a conocer el mundo en el que habita. De modo que va a ser una novela, no solo una novela de amor, sino una novela, iré a la enumeración de lo que encuentro ahí. Esta escritora con la que estamos hoy, que firma con 2 apellidos, Gabriela, no sé si tú solo quieres que te llamemos Gabriela Pollitt o quieres Gabriela Pollitt Dueñas, porque pones el segundo apellido y me siento en la obligación de decir Gabriela Pollitt Dueñas, pero te veo cara de Gabriela Pollitt. Tengo una homónima en Ecuador, pero antes de Ah, decir esto, quiero agradecerte a ti, Carmen. Estoy sumamente humble, como se dice en inglés. Estoy agradecidísima de que presentes esta novela y de tus palabras tan lindas y tan cariñosas para este libro. Adriana, por supuesto, una entrañable amiga y un proyecto fantástico que es Hablemos de Escritoras. Y a los 2 chatos que están aquí, que me acompañaron muchísimo, que le apoyaron a Beatriz a que saque en la cabeza al mundo y que hicieron un libro muy lindo la portada. El Pollitt Dueñas, Carmen, viene desde que yo empecé a publicar desde que estudiaba en Nueva York, publicaba en revistas y periódicos, y en algún momento me di cuenta de que a pesar de que el apellido no es tan común, tenía una homónima, y entonces uso el apellido para firmar. Mi pasaporte es Pollitt, pero mi nombre autorial en mi trabajo académico y es Pollitt Dueñas, por una cuestión de preservar la cuestión de una homónima, ¿no? Y sí, tengo cara, es más, como mi nombre le acortan al Gaby y le dicen Pollitt, mis amigos me dicen Gaby Pollitt, como si ese fuera mi nombre. Gaby Pollitt, ya llegaste, Gaby Pollitt, ya te fuiste, Gaby Pollitt está aquí. bueno, aquí tenemos a Gabriela Pollitt, que es una especie de autor emparentado con algo como un Borges sexualizado. Vamos a ver en el libro muchas referencias literarias que dinamitan o que sirven de gozne al siguiente paso de la transformación de la autora o de la presentación de los personajes o de el camino de la autora, que es un camino de la autora, perdón, de la personaje, que sí es un camino intelectual, el que sigue esta Beatriz, que además no es casual que se llame Beatriz, parecido, ya iremos a su apellido, pero uno no puede evitar la referencia con Beatriz Viterbo, tampoco puede evitar la referencia con la referencia de Beatriz Viterbo, que evidentemente es la Beatriz, la Beatrice, que en ese caso es, digamos, son 2 personajes que no están, 2 personajes ausentes. Esta revierte las Beatrices del mundo. Una mujer no ya muy joven, ligada a los libros, la biblioteca, ya dijimos al caos, pero al caos como si fuese un contacto no solamente con su propia, sus propios problemas personales, sino que de alguna manera la novela, como es una novela y como todo queda resuelto, parecería que está más ligado al personaje, pero ahí es donde uno nota que el personaje tiene otras dimensiones, porque los libros,
la biblioteca, el caos, por eso decía yo como una autora borgiana, porque son contacto con el universo, con sus misterios, con los misterios de la vida nuestra, cotidiana. Y es evidentemente este autor que es Gaby Polit, es una autora así borgiana, pues siempre con faldas. Y su personaje con faldas y renqueando. Y esto parecería un sinsentido que la autora haya elegido, la autora con faldas haya elegido a este personaje tan de faldas que renquea, pero no, esto le consigue, tal vez sin proponérselo como con una verticalidad o una decisión intelectual, sino por la intuición literaria, que es algo extraordinario. Por eso el libro es tan delicioso, porque va con intuición narrando su historia, desapareciendo, dándole al personaje todo, pero la autora consigue manifestar en esa cojera enojosa situación corporal, junto con esta bibliotecaria vencida que es ella, o triunfal, la verdad también, que habita en esta especie de caos mugroso, pues una elegía de amor y una elegía que termina de ser de reconciliación con el nido vacío, que es, digamos, su creación personal del caos. Si hay que encontrarle un motivo inmediato psicológico, pues es una manera de remediar el caos, el nido vacío, que es algo pues bastante traumático. Las que somos mamás lo sabemos muy bien. Pero en medio de esto, que es el caos y la mugre, que podría ser repulsivo para un varón, ella encuentra y no naufraga, va encontrándose a sí misma. Y bueno, hay el proceso, digamos, en esta figura literaria que va viendo en su dulzura una ascensión a ella misma, a esto que es el reto mayor de la vida, que es alcanzar la siguiente etapa de la vida, volver a reinventarse, volver a ser ella misma y serlo ahora sí, momentáneamente, por lo menos, porque no sabemos qué viene después, momentáneamente, un ser completo. Así que vamos a ver esto, pero lo vamos a ver en este mundo de narraciones que son increíbles. Las pocas cartas que aparecen, las de Paco, la última de Isabel, bueno, y hay otras. Lo que encontramos ahí de misivas también enriquecen. No hay solo una voz. ¿Por qué? Porque estamos ante un personaje que nos aparece como un ser vivo. Y ante una novela de frases de luz deslumbrantes, soy la soledad que creo y contra la que lucho, por ejemplo, entre muchas otras, o lo que dice Paco, que es precioso, fue el único que me entendió porque los dos vivimos del otro lado del silencio. Increíble, todo está lleno y en el mundo de los libros físicos y en el mundo de los libros solo pensados o en perspectivos, con este personaje que se ha mal doblado a sí mismo en la última vuelta de la vida. No es que esté en realidad rota, sino que se ha mal doblado, y por eso queda tan perfecta su cojera o la herida de su infancia tan marcada en ella. Entonces, bueno, sí quiero que escuchemos a la autora, que es a lo que venimos antes de la lectura, pero sí quiero decir que el libro perdón, es que hice muchas notas y no tuve el tiempo, o vivo en tal caos yo también, que no pude armarlas y hacer un texto, que es lo que hubiera yo querido hacer, pero me fue absolutamente imposible, porque el libro habla de tantas cosas. Ya dije, el nido vacío, la maternidad, el deseo, porque es un libro de deseo, de los amores, los distintos tipos de amores, de la amistad, y ahí también las amistades, porque vamos a ver las diferentes texturas de sus amistades, las que hace con su amigo Facundo, la que hace con Yanis, que parece una imposible, pero consigue hacerlo con su jefa, la que tiene con Rosa, que es con la que de alguna manera remedia, es donde uno ve su regreso al mundo, su relación con Quito en el exilio, su relación en su presente con los suburbios americanos, pobrecita, y su mirada de la masculinidad desde
una perspectiva, ya dije yo, con faldas, sí desde una voz femenina increíblemente inteligente que observa sin hacernos discurso, cómo las escenas en que todo esto queda, la misoginia revelada, el proceso de creación de la factura de masculinidad esperado por la sociedad, etc. Y es también un libro que habla del silencio, del orden, en medio de ese caos, de la pintura, y no solamente la que cuelga en la pared de su casa, ya verán cuál es, todos la conocen, también de Texas, también de Long Island, también de la enfermedad o las enfermedades, de la belleza, de Lolita y Humbert, Nabokov, evidentemente, a quien hay más alusiones en el libro, y de este amor alrededor de lo cual va a girar la novela, cuyo pecado no podrá ser lavado por las aguas de este mundo. También habla del llanto, habla de la muerte de un amigo, y el pichincha presente, ese pichincha que de pronto aparece para encontrarse una explicación del mundo, del sexo. Supongo que cada una busca y encuentra en el sexo algo distinto, dice en su página 138. Para Beatriz, ella dice, el sexo es un recuerdo y aún así, o por eso, dice, hice el amor como si hubiera sido mi primera vez. Tal vez, o sea que es también un libro sobre la memoria. Sobre la menstruación, el pasaje de la menstruación es fantástico. Y bueno, ya lo dije antes, sobre la vida, la liberación de una hija, no solamente la solución de la relación madre-hija, que siempre tiene sus cosas, sino la liberación de la hija y más cosas que tengo en mis notas. Pero Gabriela, ¿cómo fue que te acercaste a ese personaje? Otra cosa es la elaboración de la novela, en la que se ve ya dije la intuición, pero además la pluma, el cuidado, el trabajo de cada frase. Pero ¿cómo este personaje llegó a ti? No puedo contestarte exactamente. Sabía que quería escribir la historia de una mujer que no se había atrevido a escribir un libro, que creo que era la lucha de esta mujer, quizás no la de la mujer, la de la persona, no la de Beatriz, pero yo quería cifrar esa que había sido mi lucha, porque yo había escrito libros académicos. Entonces yo quería un personaje que tuviera una historia, que contara en esa historia sus dificultades de escribir un libro. Pero entonces pensé en un personaje que había trabajado siempre alrededor de libros, pero que el libro era como un objeto, casi un tabú, ¿no? Ella puede entender al libro escrito verticalmente, que son los códigos de barra que encontramos en los libros de la biblioteca. Entonces era una proximidad muy fuerte con el objeto del libro, un amor por el cuidado del libro y al mismo tiempo un extrañamiento absoluto porque jamás había podido hacer un libro. Y esa era una de las cosas que más me interesaba explorar. Y después... ¿Puedo preguntarte algo ahí? Sí, sí. solo a detenernos en esto, el libro como el camino hacia hacer posible, hacia poder terminar un libro. Y con un personaje que tú nos has descrito, ha estado cuidando libros, viéndoles las barras, aprendiendo los diferentes métodos para guardarlo, pero también juzgando la relación de otros con los libros. Ese maldito cura que tiene esta relación mecánica con los libros, que los ve como objetos. Después las de Facundo, su amigo, que en realidad él vive entre con los libros, de los libros son para él la vida, como se vuelven también para ella, aun cuando no escribe. Y cómo cuando por fin
va a terminar el libro que estamos leyendo, lo hace sobre una libreta que le regala a su hijo, con rayitas azules. Yo me fui a buscar a ver cuál de mis libretas tenía las rayitas azules para tomar las notas de tu libro, porque es o sea, no es un libro de escritor, no es una libreta de escritor, sino lo vuelve mucho más complicado lo que es el acto de escribir, tus decisiones narrativas, si es que el libro es eso, si es que el libro en realidad es el camino hacia escribir un libro, vuelve o muestra cuán más complicado es el trabajo del escritor. Sí. A ver, hay varias cosas en lo que estás diciendo. Yo cuando Beatriz recibe este cuaderno de su hijo, era casi, ella lo asume como esos libros que tenían en las tiendas antiguas, que tú ibas y comprabas el jabón y el tendero anotaba el jabón y le debes un tanto, y era un poco el libro se vuelve esta forma primaria casi de poder nombrar cosas que ella no se atrevía a nombrar y vas haciendo la lista, ¿no? Como la lista de compras, qué es lo que tienes que comprar. Ese primer paso, acercarte al mundo físico. Ese es el proceso de escritura para esta mujer. Un proceso de poder nombrar, por eso es que ella se da cuenta del extrañamiento de las palabras, de la distancia que hay entre la palabra como palabra y el objeto que esa palabra nombra. Y esa distancia está marcada porque para ella esos objetos, ese caos, digamos, para poder poner un orden, tiene que empezar por la palabra, tiene que catalogar. Y lo fácil que era, digamos, catalogar los libros en un estante siendo bibliotecaria y lo difícil que es tener categorías que le ayuden a ella a resolver ese caos que es su vida. Entonces, sí, los dos hijos de distinto lugar, el hijo porque le facilita y le ayuda y le incentiva que se arregle, que limpie, que etcétera, y la hija porque la hija es esa presión, esa demanda de afecto, ¿no? Esa demanda afectiva de saber que si cierra las puertas a la hija en este retorno, cierra las puertas del todo. Entonces los dos hijos desde distintos ángulos le demandan a ella un orden, y ella sabe que es un orden a la vida, no es simplemente la casa, sino arreglar un poco el caos de la vida. Y la Claro, pero escritura, ella no hubiera podido escribir el libro si no pasa por este proceso de caos, donde de alguna manera aprende y desaprende de otra manera los misterios de la vida y se reconstruye a ella misma, digamos, se encuentra en su total soledad, se entierra entre cosas y libros, donde nada tiene sentido, donde ella solo acumula su propia tumba, digamos, se vuelve, perdón la paráfrasis, es tal vez absurda, pero así como dicen que Ortega ya solo aspira, no le importa gobernar, pero aunque solo vaya a gobernar un cementerio, ¿no? Que vaya solo a gobernar tumbas. Y ella se ha enterrado donde ella gobierna todo tumbas. Todo ha perdido sentido. Y en el proceso de reconstrucción del sentido de la vida está la libreta, el amor del hijo, la demanda de la hija, que es también de amor, y el deseo, que bueno, juega un papel importantísimo. Importantísimo. Y un deseo que no tiene, digamos, ninguna verdadera oportunidad en muchos sentidos y que es completamente impropio, porque se enamora de un hombre que es ¿cuántos años más joven que ella? Es de la edad del hijo, yo creo, o tal vez más joven. Yo pienso que más joven que el hijo. Sí, yo también lo creo, claro. Yo pienso que es un muchacho bastante joven. Precioso. Yo también me enamoré de él. También me enamoré de ella, también me enamoré de la autora. Yo todo lo viví realmente como lo que es una novela con una
calidez y una cosa increíble de bienvenir a los misterios y a las dificultades de la vida de una mujer. Y por fin tenemos nuestra Beatriz con voz. Entonces hay algo ahí que es muy, muy formidable. Si es sobre todo, encima, además de la delicia, si es, como nos dice la autora, el proceso de escritura de un libro, lo que quiere decir ser escritor. Yo creo que esa fue la búsqueda de Beatriz, y en esa búsqueda, en algún momento cuando yo más o menos tenía la idea, me di cuenta de que no había cómo escribir una historia así si no había amor. Esta mujer estaba muy amargada. Como tú dices, estas tumbas la tenían muy amargada. No era una mujer feliz, era una mujer que no había podido resolver nunca los conflictos, las cosas que le pasaron en la vida, que se manifestaba en este caos. Pero si no encontraba amor, no iba a poder resolver. Entonces llegó el amor. Y era un amor, como tú dices, que no, un enamoramiento a los 20, uno se enamora pensando con me caso o como quiera llamárselo, ¿no? A la edad de ella era un amor que no es el día a día. O sea, es el amor más joven que puede haber, porque es vivir el día a plenitud, porque sabe, esta mujer sabe que no hay mañana, ¿no? Con este amor lo que hay es el día de hoy, y lo disfruta como la primera vez. Y hay algo más en esto que dices tú, perdón, me comí tus últimas palabras. En esto de no hay mañana, y no solo eso, sino que, y esto es muy interesante y pasa en la estructura misma de la novela, en la manera en que están articuladas las historias, ella va avanzando hacia atrás. Una pulsión centrífuga me hace volver atrás, dice Isabel en su carta de la madre. Pero es que la madre está pasando por un proceso en que hay un camino atrás, está recapitulando, está regresando al pasado, está dando también una lección viva de la importancia de la reconciliación con el pasado y de la necesidad de la memoria. Lo necesita para poder deshacer ese último doblez malo que hizo de ella misma, ¿no? Que ya se ha ido doblando, y el último doblez es el que ya le resulta, le hace imposible superar el nido vacío. Sí, es imposible. Es como que la demanda de la hija le pone entre la espada y la pared. Y en esa transformación y en ese reencuentro con el amor, en realidad ella se encuentra a sí misma, pero el amor es lo que le permite a ella como give up, ¿no? O sea, sí, es así, pero vivió este enamoramiento tan cándido, de alguna manera, pese a su edad. Muy cándido. Hice el amor con aquello que conocí en la vida real y con lo que conocí en la literatura. En las sábanas no hay diferencias entre unos y otros. Eso dice ella, porque es que vive con una candidez y como un amor totalmente, la reinvención del amor. Estamos también ante una verdadera reinvención del amor, y así ella llena de energía es más que eso, de vida, puede contar esta novela en que también habla del miedo. Y de miedos diferentes, ¿no? Los miedos no imaginados, como aquel en el que vive Daniel, su exmarido, que es un personaje interesantísimo. Esa es la otra cosa que tenemos. Tenemos este circular de personajes que, como bien dijo nuestro editor del Chato, nos hace también un paisaje humano de un mundo americano que solo puede ser visto por los ojos latinos. Y este ojo latino, estos ojos latinos y de mujer, están viendo no solamente otros latinos, están viendo también al Guaspa,
el hijo de inmigrantes, al que sus padres estuvieron en Ecuador, judío, huyendo del holocausto y después ya está en Estados Unidos, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos esta variedad extraordinaria de personajes desde este punto de vista, de modo y manera que estamos también presenciando una especie de reconquista de Estados Unidos, una especie de reconquista que arranca desde Texas, como se debe de ser, y que va viendo en Nueva York, que entra por tantos lugares. ¿Hace cuántos años vives en Estados Unidos o vivías en Estados Unidos y ya dejaste este lugar? Estoy de sabático ahora acá, en este lado del Atlántico, pero mi casa está en Texas. Viví 17 años en la zona de Nueva York, 10 en la ciudad, 7 en Long Island, y en Texas desde el 2008, 31 años. Entonces, también una cosa que marca la historia de Beatriz, que es lo que estabas diciendo, Carmen, ahora, es que Beatriz es una inmigrante. Entonces, parte de este caos y parte de esta búsqueda es darle sentido a una migración que ella vivió siguiendo a un hombre, digamos. No fue una decisión que ella se enamoró, se casó con este hombre, lo sigue y... Que un hombre que siempre le engañó. Exacto. Siempre le engañó porque siempre se engañó. Exacto. Y la usó a ella, ¿no? O sea, Claro. usa para mostrar una masculinidad y entonces también era esa historia que había que contar, ¿no? Cómo uno hace, cómo este personaje que está, digamos que es una mujer madura, se cuenta la vida, es como un road trip, ¿no? Es como una... Pero es de vida, pero es de Exacto. su propia vida. Y además avanza, tiene un ritmo muy armónico, con saltos entre ellos, pero resueltos por la autora con una maestría extraordinaria que realmente felicito, y parece que se nos ha acabado el tiempo de conservar y que vamos a tener que escuchar, por suerte, no vamos a tener, sino pedimos desde el principio que queríamos escuchar a la autora. Voy a leerles una parte que es, la autora le conoce a su vecino que hace la cuerda floja, se sentaba a leer en su porche a mirarlo escondidas y hoy día este muchacho la pesca, digamos, ¿no? La sorprende. Hoy el saltimbanqui cruzó al otro lado sin tambalearse, se dio media vuelta e hizo el recorrido de regreso. Fue todo tan rápido y tan preciso que sin darme cuenta me quedé mirándolo sin cubrirme la cara detrás de mi libro, bajo el adagio de Ravel que había elegido para escuchar. Entonces me hizo notar que él también hacía mucho que me había descubierto, porque saltó al piso e hizo una venia buscando mi celebración. Solo entonces descubrí que habíamos estado atrapados en la mirada del otro. Cruzó la calle y se acercó hacia mí con determinación. Pensé que me embestía. Apagué el aparato. Al verlo tan cerca, me bajó una corriente eléctrica por la columna y empecé a sudar. Subió las gradas del porche, estiró la mano y sin timidez me dijo: «Hola, soy Albert». Con torpeza amagué levantarme de la silla y le extendí la mía. «Soy Beatriz». Él hizo un gesto para que no me moviera. «Encantado, Beatriz. ¿No te has aburrido mirando mi desastroso trabajo en la cuerda?» «Me he divertido», dije atolondrada. «Felicidades. ¿Es la primera vez?» «No. Entreno al amanecer. En esas horas serenas es cuando mejor me va, porque no hay nadie que te mire, supongo», dije sintiéndome mal. Quizás se rió, pero en realidad es porque temprano me concentro mejor. Ahora que nos conocemos, te confieso que salgo en la tarde porque me divierte ver cómo te ríes de mí. Sonrío. «Perdona», dije. Torpe, inadecuada, metida, vieja, pendeja, mierda, pensé, y por una traición de la memoria del cuerpo sobre la que creí que los años me habían dado algo de control, me sonrojé. Albert se hizo el desentendido. «Vamos a hacer un trato, Beatriz. Puedes seguir mirando mientras escuchas tu música y mañana, cuando termine, me invitas a tomar un té o un café. Así tengo una recompensa». Yo lo miré y no supe qué decir.
pero él, con un movimiento de la cabeza, cerró el trato y levantó la mano para despedirse. Hasta mañana, gritó ya en media calle. Entré a la casa cuando el sol se había ocultado. En la oscuridad de mi caos sentí el tambor de mi corazón batiendo. Supe que todos mis tiempos confluían en ese desorden y que dependía de mí tirar la punta del ovillo para convertirlo en algo lineal, vivible, clasificable. Tuve vértigo. Empezaba a vivir los prolegómenos de lo que parecía ser un orden. Con esa sensación de vértigo me fui a dormir. Qué Muchísimas fantástico, mil gracias. Y qué fantástico que nos escogió este pasaje, porque de verdad, como pasa en toda la novela, cuando uno hace la relectura, se da cuenta que ya estaba prefigurado el tipo de personaje que es él, porque ella cuando lo ha estado espiando se ha estado burlando de él a veces, se ha carcajeado en sus narices, y él ha sido capaz de resistir esa mirada crítica que incluso se burla de él un poco. Perdón, yo sé que estamos con el tiempo y encima, y solo quería agregar eso. Es un pasaje precioso, pero la sabiduría narrativa radica en que está ahí, y cuando uno ve lo que ocurre al final, entiende que siempre es el ovillo, la novela es como el ovillo, es como la casa, totalmente de desorden, como la vida, que para darle sentido, pues todo en realidad, y no quiebra el hilo nunca. Así que mil gracias. Gracias a ti, Carmen, y gracias a todos ustedes por acompañarme. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas, qué conversación de lujo. Me ha encantado esta reconquista de los Estados Unidos desde Texas que estamos haciendo. Esta mujer con faldas y renqueante que finalmente vive y revive cosas tan maravillosas, esta lectura tan bonita. Muchísimas gracias a las dos. Gabriela y Carmen, os admiro muchísimo, sois ambas unas autoras maravillosas. Y al mismo tiempo tenéis una forma muy humilde y muy valiente de afrontar la literatura. Así que, bueno, mi nombre es Sara, soy junto con Ulises, junto con Jeff, que está por ahí, y con Leire, miembro de Chatos Inhumanos. Y quería contar que en realidad sé muy poquito de Gabriela. Pude apenas conocerla unos minutos en persona en ese momento apoteósico que cuenta Ulises de la Feria del Libro de Nueva York, que todo el mundo recuerda. Y quería decir que conocer poquito a poco a Gabriela es muy especial, porque cuando me llegó el manuscrito empecé primero leyendo, deleitándome muchísimo, editando después su libro, que como ya han visto y como verán está lleno de frases hermosas, de situaciones que ponen la carne de gallina, y poquito a poco fui descubriendo que Gabriela, aunque personalmente apenas la conozco, es una persona tremendamente sabia en emociones, sobre todo, que es una narradora maravillosa, una creadora de personajes como Beatriz, como Isabel, como Benjamín, como Albert, que están llenos de complejidades y de aristas y de ocurrencias tremendas. Y como le ha ocurrido a Carmen, yo también me enamoré de todos ellos y me enamoré también de ti, Gabriela. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti también, Carmen, por la lectura, por las palabras de hoy, por preparar todo esto. Y, por supuesto, gracias a Adriana Pacheco, a Brenda Ortiz, a todos los que forman parte de Hablemos Escritoras, por organizar pues no solo esta presentación, sino todos los espacios que nos están brindando a quienes queremos leer y compartir lecturas en español en Estados Unidos. Aprovecho para enseñar el libro. Este libro tan bonito está disponible en la web de nuestra editorial, chatosinhumanos.com, y va a estar disponible también, quizás lo está ya, en la web de Hablemos Escritoras, en Shop Escritoras. Los Chatos Inhumanos somos una non-profit que edita autores hispanos y latinos en español y en inglés aquí en los Estados Unidos. Y bueno, un abrazo a todos los compañeros chatos y sobre todo a todos ustedes que son ya la comunidad chata que constantemente participan y
nuestro proyecto. Invito a quienes sí, a ver, no sé si Ya. llega algún... Voy a entrar yo, Sara, acá para agradecerte muchísimo, muchísimo. Claro que el libro está en Shop Escritoras, pero por supuesto que ahora lo tenemos ahí disponible. Así que bueno, adelante. Voy a hacer, yo paso a las preguntas. Y bueno, antes que nada, qué delicia tener una escritora que escribe así. Qué delicia tener una lectora que lee así un libro. Así queremos ser leídos. Qué belleza de lectura. Me encantan las citas textuales, los sentimientos, la respuesta a lo que te dice Gabriela. Exacto, con la cita exacta. Qué delicia, Gabriela, que tu libro haya sido leído de esta manera, ¿no? Así es como queremos que siempre suceda. Pues bueno, le agradecemos muchísimo a Liliana Chávez, que está diciendo, dice, me encantó el bautizo de Carmen Boullosa, de la narradora como una Borges sexualizada. Desde esta perspectiva, me gustaría preguntarle a Gabriela, ¿cómo trabajaste en la novela la representación de la vida real de una mujer en el siglo XX-XXI y la vida de las ideas de una mujer que lee y que escribe? Ay, hola Lili, gracias por tu pregunta. Creo que lo que más me costó es encontrar una voz para Beatriz, justamente por esas dos cosas que tú dices, porque la cercanía de Beatriz con los libros es también una ceguera de alguna manera. El estar tan cerca a los libros y tener tanto conocimiento de los libros no le permite a ella tener una voz propia. No sé si me explico, creo que tiene que ver con el hecho de que en realidad el trabajo de la autora, no de la personaje, es distanciarse de un lenguaje académico y poder entrar en un lenguaje de la ficción. Y entonces hay una metáfora ahí, ¿no? También. Y entonces digamos que la historia estaba un poco escrita y era sosa, porque Beatriz no tenía una voz. Entonces me tocó, como toca siempre, leer en voz alta, pensar en Beatriz, ponerle emociones, o sea, hacerle que se muera de las iras. Lo que le pasó fue horrible. Y entrar a eso era dejar de lado todos los libros, meterse en el personaje y dejar todas las lecturas. Entonces, esa fue la lucha más grande. O sea, yo leía y decía, qué aburrido esto, qué aburrido. Fue un trabajo muy largo. Fue difícil y creo que el camino, el túnel era ir dejando atrás toda esa jerga académica y todo ese conocimiento teórico para meterme en el cuerpo de esta personaje que está viviendo estas cosas que son simples, o sea, que es la vida, que los hijos se van, que ella se queda sola, pero que las emociones, ¿cómo describes esas emociones? Esa fue la dificultad más grande para escribir. Gracias, Lili. Ojalá te haya contestado bien la pregunta. Pues queríamos en esta parte que también Sara me ayudara con las preguntas, pero no puedo copiarlas y ponértelas, Sara. Entonces voy a leer esta, pero la leemos como juntas. Dice Ana Calle Poveda, dice, tengo curiosidad sobre el proceso editorial. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir? Beatriz era un personaje que ya tenías desde hace tiempo. ¿Es esta una novela pandémica? ¿En qué ha cambiado tu percepción de tu propia escritura, verte en letra impresa? Hola, Ana C. Gracias por la pregunta. No, la novela esta la tenía guardada, o sea, la terminé como hace 5 años quizás, pero la tenía guardada. Y decía, tengo que sacar la novela porque estaba escrita, pero el regresar, otra vez, el regresar era encontrarle una voz a Beatriz, encontrar
encontrar que cuaje, que la personaje pueda contar esa historia porque está contada en primera persona, y ella tenía que tener esa fuerza narrativa, ¿no? En el texto. Me costó muchísimo, la leí en voz alta, afinar ciertas anécdotas, no hacer muy, porque como decía Carmen, es un road trip de la propia vida, entonces cómo poder contar esto sin que sea demasiada información a un lector, por ejemplo, hacer que eso fluya, y después ir poniendo a ver qué va. Sí, eso yo sí creo que es una música interna, ¿no? De cómo vas poniendo las escenas, de qué te parece que viene después, qué le da el tempo, ¿no? El tempo de poder contar o de poder seguir esta historia con cierta, desde el punto de vista de quien lee, porque uno terminó de escribir y después uno es lector y dice, uy, esto está aburrido, esto está redundante, tal. Ese tempo de poner esta escena, cuando cuento el momento más importante de su encuentro con Albert, como en qué momento esa escena del primer beso le da algo a la novela. Creo que ese es como armar un paso, ¿no? Y eso es un reto y es bonito y también es tedioso en el sentido de que uno quisiera que sea más rápido, pero es una pieza tras otra y a mí me costó mucho nuevamente porque la carga de la lengua, del lenguaje académico es una camisa de fuerza. Porque desde la academia se lee como lo cultural y lo que representa, pero la vida diaria de las personas pasa por otro lado y cómo recuperar esa cosa de la vida diaria del personaje. Ese trabajo de edición otra vez fue encontrarle a la voz, a la Beatriz. Yo ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo o ya no tengo permiso? Tienes todo el permiso del mundo, Carmen. Yo pensaría que, bueno, es cierto, no hay nada de lengua académica, pero creo que todo autor se enfrenta cuando está construyendo un personaje a dos camisas de fuerza. En el caso de que el que escribe en lengua académica es este, pero la otra camisa de fuerza que es muy fuerte es uno mismo, porque lo que uno siente ahí, el personaje no habla como Gabriela, no es Gabriela, tiene su vida propia y ese acto de posesión del autor, bueno, no se da siempre. Eso es lo que hace una novela realmente buena. Y ahí es donde ese acto de posesión un poco excede este querer, este planear. Es que como es su vida, pues la vida tiene un orden. Como es su memoria, pues su memoria tiene un orden. Entonces, lo contrario, digamos, proviene el trabajo del escritor, no proviene del caos, proviene de la posesión, que es algo diferente y que sí se parece a los actos de amor. Y por eso me gustó tanto la explicación que dio Gabriela de es su proceso para escribir, porque lo que vemos es un proceso de amor, el amor, la reconciliación con los hijos y el enamoramiento con el chamaco precioso. Yo tengo una pregunta para Carmen, que quisiera que después la continuara Gabriela. Tú mencionaste ahorita, Carmen, que habla el libro también de maternidad, pero hay una escena muy fuerte en donde está con el amigo doctor. Y se ha hablado mucho en la literatura contemporánea de la violencia ginecobstétrica y de esta normalización, ¿no?, de cierta frialdad en el momento de la inspección médica. Y sin tal vez tomar demasiado tiempo, nada más quisiera escuchar primero, Carmen, ¿qué te pareció esa escena? Y después, Gabriela, ¿qué tan difícil fue escribirla? Porque es una escena verdaderamente, yo creo que relevante en la conversación actual. Es una escena muy poderosa y muy importante. La tenía en mis menciones y no pasé por todas las notas, no nos daba tiempo. Es algo que me obsesiona, la
la violencia ginecológica, practicada médica sobre las mujeres. No me había atrevido a publicar un texto para mí muy cercano que acabo de publicar porque me invitaron a una antología de jóvenes autoras de Ser o no ser madre. Y yo tenía guardado mi diario, el que yo escribí cuando padecí de una violencia al nacimiento de mi segundo hijo, de mi hijo Juan. Y le llamé La Llegada y lo guardé porque, en primer lugar, nadie lo hubiera querido publicar en 1985. Y en segundo lugar, me era muy próximo y muy cercano. Y cuando me invitaron dije, pero claro que tengo que decir, ahí tengo mi texto. Y ellas muy generosas, dije, pero lo tengo y no tengo tiempo porque siempre estoy corriendo en otra cosa. Nosotros lo transcribimos, el diario, y publicaron las páginas del diario. Y se los agradezco mucho y eso, perdón, ya está muy mal, me puse a hablar de mí. Gabriela. Creo que todas hemos pasado por esas camillas en donde los médicos muy atentos hablan del clima, de las luces, y uno está en la posición más obscena porque es incómoda, expuesta, y es un tema, no diría que fue quizás hay cosas que parecen difíciles cuando lees, pero que son fáciles porque uno se las saca de encima. Claro, después hay que pulir, ¿no? Eso sí, pero cuando te sacas algo de encima, así, es como, yo tenía muchas ganas de escribir o sea, que Beatriz pasara por una escena así, porque como tú dices, estas escenas, yo creo que cualquier mujer que lea se va a sentir súper identificada con esa escena. Y como es tan buena novela, también uno regresa a esa escena después de haber terminado de leer el libro y entiende que esa escena comprende también la violencia y la mentira del marido, la complicidad entre esos dos varones. Todo adquiere, digamos, más poder cuando lo ve uno articulado al libro completo. Al margen de la fuerza de la escena, que es una escena muy fuerte, pues ocurre como con las otras escenas del libro, que articuladas todas cobran más sentido. Definitivamente. Pues se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera, si tienen algún último comentario, Ulises y Sara, para ir cerrando ya y agradecerles. Este ha sido un banquete, un banquete. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más, Sara, Ulises, antes de terminar y cerrar? No, Solamente agradecerles otra vez a todos. Sara. nada, Uli, lo mismo, íbamos los dos a dar las gracias, me parece. Sí, agradecer a todos y recordarles que creo que como Hablemos Escritoras, Chatos Inhumanos es una non-profit. Si tienen algún amigo millonario, pariente millonario y quiere donar, Hablemos Escritoras o Chatos, pero por supuesto que pueden comprar los libros, pueden estar siguiéndonos en las redes sociales y eso nos ayuda un montón. Gracias, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a tu mamá, Gaby, que nos acompañó. Qué delicia y qué maravilla tenerla en el público y qué gusto haber tenido todas estas caras de amigos tan queridos y de nuevos amigos que ahora a través de las caras pues ya nos hacemos una fraternidad. Carmen, qué lujo es siempre escucharte, qué belleza es siempre escucharte. Gabriela, gran amiga, maestra, madre académica, hermana académica, todo. Muchísimas gracias. No dejen de comprar el libro, pasen la voz a todo el mundo, por favor. Compren muchos, así los dan de regalo y pasen la voz por todos lados. Un abrazo enorme en nombre de todo el equipo de Hablemos Escritoras. Mil gracias, Brenda Ortiz, por estar siempre atrás de este gran proyecto. Gracias, queridos amigos, a todos. Gracias, gracias.